por todas partes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en torno al outsourcing? ¿Cuáles son los alcances de lo que aprobaron los legisladores? ¿Cómo aplica actualmente a las empresas? Para que nos explique el doctor Miguel Calderón Shelius, director del Observatorio del Salario, para que nos dé pues una explicación, insisto, de qué es lo que se tiene que cambiar o qué cambió. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis en YouTube para que nos vea desde su casa o oficina a cualquier hora, en su teléfono celular, en su pantalla plana, en su tablet, en su computadora, por todas partes. Doctor, bienvenido a Proyecto Puente, buenos días. Luis Alberto, buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlo, muy bien. Platíquenos, por favor, de qué se trata esto, qué es el outsourcing para quien no lo entiende y los alcances de la reforma aprobada. Mira, el outsourcing es la subcontratación. ¿Qué quiere decir subcontratar? Quiere decir que si yo tengo una empresa, en lugar de contratar a mis empleados para una o para todas las actividades, contrato a otra empresa que es quien los contrata y es quien a final de cuentas establece el vínculo laboral con ellos, de tal manera que yo no genero ninguna obligación laboral ni fiscal de ningún tipo con estos trabajadores. Esta reforma del 2012, si mal no recuerdo, buscaba promover la generación de empleos y efectivamente lo que se ha podido verificar es que sí generó empleos, pero el problema en México en general, ya desde hace mucho tiempo, es que el asunto de los empleos y ha estado vinculado a un abaratamiento de la fuerza de trabajo, a una relajación de las condiciones laborales de las que pueden gozar los trabajadores, de tal manera que el outsourcing se ubique en ello, en una suerte de flexibilización y también en una suerte de mejorar las condiciones de operación de las empresas a partir del deterioro de las condiciones de laborales de los trabajadores. Entonces, una empresa que tiene grandes utilidades, que tiene grandes resultados, puede librarse, por ejemplo, del reparto de utilidades, porque sus empleados en realidad no son sus empleados, sino son empleados de otra empresa que gozan de muy pocas prestaciones y a veces incluso de ninguna prestación. Y esta es, digamos, la discusión. Eso hay que decirlo muy claramente, que el asunto del outsourcing o la subcontratación no es un asunto neutral. O sea, hay ganadores y perdedores. A las empresas evidentemente les beneficia el outsourcing porque les permite tener mayores utilidades y reducir sus costos laborales. Pero evidentemente los trabajadores pierden porque sus condiciones de trabajo se deterioran. En contrapartida, se diría, bueno, hay más trabajo, pero insisto, lo que ha pasado sistemáticamente en México en los últimos años es que se han generado puestos de trabajo bajo el supuesto de abaratar la fuerza de trabajo. Eh, no sé, a finales del siglo pasado, veíamos a China como un país que pagaba muy bajos salarios y hoy en día los salarios en China son superiores que en México. Y esto es una tendencia que ha venido pasando y que afortunadamente en los últimos años hemos empezado a discutir la necesidad de revalorar el trabajo. Entonces, ese es el punto de partida. Bueno, ¿y Y ese es el qué es punto de qué es lo que, que cambió? ¿qué es lo que cambia? Se están tratando de poner nuevas reglas al outsourcing. Digamos, la más importante es decir que solo se puedan subcontratar actividades que no son sustantivas a las actividades de la propia empresa. Me explico. Por ejemplo, que sea posible subcontratar actividades de limpieza de las instalaciones de una planta de automóviles, pero que no sea posible subcontratar toda una línea de la producción de los automóviles, porque eso es una actividad sustantiva de la empresa. Ese es el objeto fundamental de la empresa, mientras que claramente la limpieza o el mantenimiento de las oficinas no sería el área fundamental de la empresa. Eso, digamos, esa es la primera limitación que se está poniendo. También se está poniendo algunas reglas a las empresas que ofrecen este esquema de ser las subcontratantes,
porque otra de las cosas que se observaba es que estas empresas muchas veces no ofrecían ningún tipo de prestación a los trabajadores. Entonces tendrán que estar registradas, tendrán que ofrecer prestaciones, las prestaciones de ley a los trabajadores, y solamente podrán fungir como el mecanismo de, para la contratación de estos servicios que se denominan especializados y que tienen que ver con actividades muy específicas. Y otra cosa muy importante, me parece, es se hacen por el otro lado algunos ajustes, por ejemplo, al reparto de utilidades para limitarlo, porque esta es una de las razones fundamentales por las que las empresas han dejado o tratan de no contratar a los trabajadores, porque tienen grandes utilidades y el reparto les representa una merma importante. Entonces, se ha limitado a 3 meses o lo que se venía recibiendo en los últimos años, de tal manera que no inhiba a las empresas a la contratación directa de sus trabajadores. Digamos, en última instancia, la subcontratación es algo que se ha colocado en medio de la informalidad y el trabajo formal. Es una cosa que ha estado en medio, y me parece que la reforma lo que busca es garantizar que efectivamente los trabajadores que estén en este esquema sean trabajadores que reciban las prestaciones de ley y que puedan ir generando antigüedad, puedan ir generando sus fondos para créditos, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, acota las empresas, entonces, doctor, por Sí, ejemplo. controla las empresas. Hay que recordar que la finalidad fundamental de las empresas es generar utilidades. Toda la dinámica, toda la lógica, todo el funcionamiento de una empresa tiene que ver con eso. Entonces van a buscar siempre la manera de de maximizar las utilidades. Eso está en el ADN de cualquier empresa. La regulación por parte de la autoridad, del Estado, de las leyes, lo que busca es que ese principio de buscar la utilidad esté acotado en términos de que se cumplan disposiciones en términos ambientales, en términos sociales, y en este caso claramente en términos laborales. Evitar que para aumentar las utilidades las empresas vulneren los derechos y las condiciones de trabajo de millones de mexicanos. Bien, conclusión, doctor, entonces. Yo creo que es un buen paso. Yo creo que se ha buscado una alternativa intermedia entre desaparecer por completo la subcontratación y buscar un esquema donde la acote, la limite y la regule. Es además producto de una negociación muy amplia entre sindicatos, la Secretaría de Trabajo, los propios empresarios, que me parece que es un avance. Seguramente en los años que están por venir volveremos a estas discusiones y se tendrán que hacer nuevos ajustes y precisiones de este tipo de disposiciones, pero me parece que es un avance muy importante en este momento porque revaloriza el trabajo de los mexicanos. Y bueno, hay que buscar otras formas de fomentar el empleo que no siempre sean a través de abaratar el trabajo de cada uno de nosotros. Muy bien. Gracias, doctor. Le agradezco mucho por esta aproximación y seguiremos el tema de cerca y lo consultamos. Gracias y buenos días. Claro que sí, les mando un abrazo. Igualmente, el doctor Miguel Calderón Chelius, director del Observatorio de Salarios, para analizar el tema del outsourcing. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis, ahí nos puede ver desde su pantalla, desde su computadora, desde su tablet, se va a subir a su auto, 88.1 FM, La Voz del Pitic, proyectopuente.com.mx, Facebook Live, saludos, buenos días, facebookeros, 6624-057368, WhatsApp, por todas partes, volvemos.